Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Como siempre, acompañándome mi amigo Jesús Rondón. Y como dije anteriormente, un placer volver a estar aquí con ustedes, compartiendo, hablando de fútbol un rato, esas charlas de fútbol que tanto nos gustan a Jesús y a mí. Y un placer verlos de nuevo por aquí en un nuevo episodio de En el Bar. Coméntame, Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bastante bien porque vamos a hablar de algo que tenemos tiempo ideando, sobre todo la información que hemos recopilado no solamente de los últimos 2 meses que se ha llevado a cabo el fútbol, sino también de todo lo que viene siendo lo que influyó la pandemia, lo que influyó las competencias internacionales, los equipos venezolanos que jugaron Claro. competencias internacionales y ¿cómo se llama? Los antecedentes que tuvo el fútbol comenzando este año, que han sido bastante significativos. Y pues me encuentro bastante contento porque nos hemos preparado bastante para este momento y creo que se ha notado con todo el apoyo que hemos tenido. Me alegra bastante volver a estar aquí contigo, Igual, compartiendo una charla de fútbol agradable. Mandarle un saludo a nuestro compañero Juan Juan, Murillo. que por temas de salud no se encuentra hoy aquí. Esperemos que pronto regrese con nosotros, que sin duda alguna es parte fundamental del equipo y hace bastante falta. Pero bueno, entrando ya en materia de una vez, hemos recopilado bastante información, visto muchísimos partidos, creo que 122 partidos, 122 partidos en tiempo récord, porque 2 meses. comenzó en octubre, terminó en diciembre. 2 de octubre, 15 de diciembre. Un torneo relámpago, partidos cada día. Parece un torneo de liceo. Y a pesar de que hemos criticado el fútbol en muchas ocasiones, creo que cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien. Hay que aplaudirlas. Y creo que este torneo fue bastante llevadero y bien llevado por las autoridades pertinentes, ¿no? Sí. Bueno, como dijiste al principio del video, había un torneo a principios de año antes de que esta realidad nos afectara a todos. Comenzó el 30 de enero de 2020, un torneo que a los apasionados del fútbol venezolano nos gustó muchísimo, un torneo bastante reñido por equipos grandes como Caracas, Lara y Zamora, que en el principio del torneo Sí. Caracas y Zamora se disputaban ese primer puesto, Zamora con 16 puntos. Caracas de segundo, Caracas Lara de con- tercero, claro. que incluso en esta torneo de normalización ha demostrado bastante nivel, incluso quedó tercero. Quedó tercero. Eso habla bastante. Sí, como te decía, cabe destacar que en este torneo del 30 de enero Sí. se quitó el tema de torneos clausura y apertura, sino Sí. que iba a ser un poco más al estilo europeo, un torneo largo que el campeón de la liga iba a ir a puesto de Copa Libertadores directamente. Así como están emulando en su momento hace 2 años, 3 años cuando la Liga Argentina lo hizo. Eso evoluciona el fútbol porque estamos dejando atrás lo que viene siendo los torneos de apertura y los torneos de clausura. Estamos evolucionando en el fútbol y eso se ha notado este año, a pesar de las adversidades. Como bien sabemos, el fútbol venezolano es un fútbol que le cuesta bastante en la realidad, en la actualidad también. Es un fútbol que se ha quedado en el tiempo, no es un fútbol moderno como puede ser de la Liga Argentina, de la Liga Brasileña, el mismo de la colombiana, que hasta VAR Sí. tienen. Y bueno, pero es bastante notorio y es de aplaudir que estos cambios se hagan de una vez por todas, porque siento que Venezuela tiene mucho material en este fútbol Y en venezolano. tiempo récord, como tú dijiste al principio. Y hay que explotarlo una sola vez porque si no nos quedamos en el aparato y el fútbol venezolano es la base de todo. Pero como te decía, se comenzó un torneo en enero de 2020, el 30 de enero. Caracas reforzó su equipo, Zamora también. Táchira venía con bastantes dudas ya que después de ser eliminado en la final del torneo clausura Sí. en diciembre por Caracas, se desmantela su equipo y llega con dudas a este nuevo torneo, pero al principio del torneo un Táchira con muchas dudas, iba uno de los en puestos de descenso en ese primer torneo y creo que Tolizano, el técnico, El técnico de Táchira, ha sabido Ha llevar hecho un buen muy bien trabajo las con el cosas. Deportivo Táchira, Eh, bastante significativo. y bueno, llega la pandemia, llega marzo. 9 la- de marzo se cancela, se termina de decidir el futuro de esta esa liga tan ansiada con el nuevo formato. Alexis Blanco, goleador de esa liga que termina en marzo, que queda suspendida con 3 goles, a pesar de que esas estadísticas no cuentan. Buen presente del argentino Sí. con Caracas. Solo se juega el 16% del partido, de Seis todos partidos. de los torneos, 6 jornadas. Sí. Se juega hasta el 9 de marzo y llega el COVID a Venezuela y hay que hay que tener una nueva realidad en el país. Incluso todo eso acarreó bastantes decisiones inconclusas, como puede ser la propuesta para un torneo donde se jugará por puntos, pero que iba a acarrear eso, iba a acarrear suspensiones a equipos, iba a traer también denuncias a equipos legales que iban
a ser muy fuertes, Claro. y tampoco iban a ser tan significativas porque no iban a darle puesto ni plazas en competencias internacionales. Porque si recordamos, la, la organización o el comité encargado de la Liga Venezolana de Fútbol quiso darle una propuesta a la Federación Venezolana en la que se reanudara el torneo con los puntos como iba, pero la Federación rechaza totalmente esta propuesta de la Liga Venezolana porque piensa que no hay la estabilidad necesaria para poder llevar a cabo una actividad deportiva de tal nivel como es la Liga número 1 profesional de fútbol en nuestro país. Entonces, la Liga Venezolana, al ver esta negativa por parte de la Federación, decide igualmente llevar a cabo este torneo, pero la Federación avisarle que pueden acarrear sanciones tanto deportivas y económicamente, deciden echarse para atrás y dejar las cosas como estaban. Y creo que eso es bastante aplaudir porque si no hubiese sido muy distinto la realidad de este torneo claro, de normalización. Imagínate el problemón que nos hubiésemos metido. No teníamos equipos venezolanos representando en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que eso a pesar de todo es un envío anímico y económico para los equipos venezolanos, porque a pesar de todo lo necesitan para reforzar no solamente su primer equipo, sino sus juveniles, que claro, eso es el futuro del fútbol venezolano. Y recordamos que este torneo se cancela con una alegría entre comillas, por la alegría que da el Caracas en Copa Libertadores, sí, con ese empate con Boca Juniors en el Estadio Olímpico de la Universidad Central. Yo recuerdo, tú ibas a ir al partido, pero al final no tuviste la oportunidad. No tuve la oportunidad de ir, pero creo que a todos los fanáticos, no solo del Caracas, sino a todos los del fútbol venezolano en general, nos dio una alegría esa noche el partido. Lástima que días siguientes después de ese partido comenzamos una nueva realidad que detuvo al mundo entero. Entonces, así como detuvo al mundo entero, detuvo al mundo del fútbol y a Venezuela en general. Pero según el paso del tiempo, el 15 de mayo la Federación Venezolana de Fútbol da oficialmente suspendido el torneo. Se borran estadísticas, se borran juegos, se borran descensos, puestos de Copa Libertadores, se borra todo y hay que comenzar desde el principio. ¿Qué opinas tú de esa decisión? Fue tomado con bastante inteligencia, porque como tú estás comentando, eso podría acarrear no solamente sanciones a jugadores, a equipos y a todo lo que viene siendo la FBF y el fútbol, la liga. El presidente de la liga fútbol, Akram Hatimi, creo que es el nombre, iba a traer bastantes problemas. Y no solamente los problemas que iba a acarrear, sino que en cuestiones de salud, Venezuela en ese momento estaba con el tema del COVID bastante delicado, y crear esa realidad, esa burbuja en ese momento no era lo indicado. Además que si nos vamos a lo sano, lo que viene siendo aquí en Venezuela, la flexibilización de las semanas y de todo el toda la 7x7. Exacto, el 7x7, el famoso conocido 7x7 vino ya como por julio, ya cuando se estaban viendo índices de que la economía en el país estaba tomando cierto rumbo. Claro. No se quiso precipitar al momento de tomar una decisión la Liga Fútbol y no insistió con esa propuesta, que al fin y al cabo se vieron los frutos porque se dio lo que quisieron. Y bueno, podemos proseguir a cómo fueron los inicios de ese torneo de normalización, pues fueron dos ideas fusionadas. La Federación Venezolana de Fútbol propuso armar dos burbujas dos grupos según la zona geográfica, o sea, dos grupos se bajaron dos equipos de este torneo, que eran Lala y Zulia, ambos por precaución, porque no tenían la estabilidad económica necesaria para asistir a este torneo y por la misma situación salud, para evitar riesgos de contagio con sus jugadores y poderse enfocar de alguna u otra manera en lo que vendría siendo un torneo mucho más normal a lo que lo teníamos acostumbrado, que es el del año 2021. Entonces la Federación Venezolana propone armar grupos según la cercanía geográfica y la Liga Venezolana de Fútbol propone armar dos burbujas en Valencia, en Valencia y Puerto Cabello. Al final las dos ideas se fusionan y se hace un torneo de normalización de 17 equipos con dos burbujas y dos grupos. El grupo A conformado por 8 o 9 equipos, si no me equivoco, 8 equipos, y el grupo B que vendría siendo por 7 equipos. Y el grupo A iba a jugar en el estadio Misael Delgado, el estadio del Carabobo Fútbol Club y la Bombonerita, el estadio de Academia Puerto Cabello. Y el grupo B iba a jugar en el mítico estadio Agustín Tobar, La Carolina, y ese que quedó a pedazos a partir de la construcción del 2007 y nunca fue terminado. Me gustaría ver ese estadio algún día terminado y creo que es un tema a tratar porque los estadios de Venezuela son bastante bonitos. Creo que eso es un episodio que tenemos guardado. Estamos estudiando todas las posibilidades para tener un episodio directamente a tocar el tema de todos los estadios de Venezuela, sobre todo el del Pachencho. El Pachencho Romero. Como les dijimos, al final
se fusionan las dos ideas y se lleva a cabo este torneo de normalización. 15 de octubre arranca este torneo. ¿Cuáles eran tus ideas a lo que podría haber sido este torneo, lo que podía ser este torneo? Yo esperaba un nivel bajo, sinceramente yo esperaba un nivel muy bajo por parte de las plantillas. Esperaba más nivel de los equipos que estaban jugando ya competencias internacionales, como viene siendo el Caracas, que tuvo una muy buena participación en la fase de grupos a pesar de esa dolorosa eliminación contra el DIM, porque no fue contra Boca Juniors, fue contra el Deportivo Independiente Medellín. El partido se pierde aquí en el Olímpico contra el DIM. Cuando lo habían ganado en Colombia. Y Estudiantes de Mérida, que si bien el panorama para clasificar a octavos era muy difícil, tenía su puesto asegurado para Sudamericana. Claro. Creo que eso eran las dos premisas para tener una buena competencia al momento de iniciar el torneo de normalización, cosa que no fue así. El Caracas sí se desbocó en la liga, sí tuvo su muy buen arranque. Por otra parte, Estudiantes sí comenzó muy flojo, enfocándose más en la Copa Sudamericana. Un inicio de torneo bastante flojo para lo que nos tenía acostumbrado Estudiantes en Copa Libertadores. Incluso el primer partido de Estudiantes fue contra el recién ascendido Yaracuyanos, perdió 2-1 con una entrada en el segundo tiempo, se me fue el nombre en estos momentos, pero un jugadorazo que marcó la diferencia en el torneo. Asistencia y gol en el 87, que le quitó el primer triunfo a Estudiantes. También hay que recalcar el trabajo de Minero con Bielma al mando. Muy significativo, se han visto los cambios. Incluso si Juan Murillo estuviese en estos momentos aquí, estuviese tirándole flores a Mineros. Porque según él nos comentaba, él fue dirigido por Bielma en su momento, cuando estaba en el Caracas. Nos dice que sin duda alguna es un entrenador con bastante tacto, un entrenador que ama la pelota y disfruta, hace vestuario, y creo que eso es lo más importante en un entrenador, no dividir el vestuario. Incluso uno de los goleadores de la liga es un jugador de Mineros, el avioncito, Richard Blanco. Como dijimos, 14 de octubre fecha de inicio, 15 de diciembre fecha de culminación, y un nuevo reglamento para este torneo de normalización, en el cual están las nuevas reglas del fútbol mundial acomodadas a la pandemia, lo que es los 5 cambios, las normas de las pruebas PCR, las pruebas rápidas un partido antes. Se decía que cada 5 días antes del inicio del torneo se tenían que hacer unas pruebas PCR, y al principio de la fase final igualmente se cumplió al pie de la letra, salvo alguna que otra ocasión que eso lo hablaremos más adelante, que se rompe la burbuja y tal. Pero también hay una nueva regla que me gustó bastante, y creo que esto impulsa mucho lo que viene siendo el fútbol venezolano, que es la regla de tener a 2 juveniles en el 11 inicial, porque vimos muy buenos juveniles en este torneo de normalización. Creo que este torneo de normalización se ha caracterizado más por los juveniles que ha tenido. Incluso en la selección, eso lo hablamos en el primer episodio, en la selección se ha visto bastante significativo, al menos en la última convocatoria, la inclusión de los juveniles, y este torneo de normalización no es la excepción. Por supuesto, hay jugadores a resaltar que lo hablaremos un poco más adelante, pero volviendo al tema del torneo de normalización, creo que como tú hablaste de tus expectativas, las mías también eran bastante bajas, por no solo el nivel de los equipos venezolanos, sino la cantidad de problemas que ellos acarrean, las deudas y demás problemas que nosotros conocemos, no solo que tienen los equipos venezolanos, sino el venezolano en general. Un grupo A bastante interesante, con equipos como Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Academia Puerto Cabello, que fue la sorpresa una de las sorpresas de este torneo, Mineros de Guayana, como hablamos actualmente, Yaracuyanos. Teníamos tiempo sin ver un recién ascendido dando la talla como lo hizo Yaracuyanos en este torneo, que estuvo a punto. Estuvo peleando los primeros puestos hasta las últimas 3 fechas. Y estuvo a punto de meterse en puestos internacionales, porque recordemos cómo era la distribución de puestos internacionales en este torneo. Los primeros de grupo iban directo a Copa Libertadores, el primero de grupo A y el grupo B. Los segundos iban a fase previa de Libertadores, y los terceros iban a fase previa de Sudamericana. Directo a Sudamericana, y cuarto iba a fase previa. Y recordemos que los segundos de grupo se enfrentaban para ver quién queda en segunda fase de Copa Libertadores y en primera fase. Porque recordemos que la Libertadores, la fase previa, se juega primera fase, segunda fase y tercera fase. Y si ganas esos 3 partidos, entras a la fase de grupo, una fase sin duda una de las más difíciles del fútbol mundial, porque jugar 3 partidos para poder entrar a una fase de grupos no es nada fácil, ni mucho menos para equipos venezolanos y equipos de Sudamérica que se suban la camiseta para estar en la competencia sudamericana más importante. Y la segunda competencia más importante de fútbol, porque tenemos la Champions League y después la Copa Libertadores. En escalones
de importancia sí está la Champions League y después está la Copa Libertadores. Libertadores. Pero como te seguía comentando, el grupo A, Estudiantes de Mérida, que creo que es una de las excepciones del torneo. Trujillanos, que yo me siento orgulloso de lo que hizo Trujillanos, por tanto no solo por los futbolísticos, sino por los problemas que acarrean como equipo y como institución. Supieron llevar adelante todos los problemas que traían. Atlético Venezuela, un Atlético Venezuela que decepcionó a propios y extraños por el nivel de fútbol mostrado, a pesar de que su delantero es el goleador del torneo. Sí. Creo que el fútbol y el nivel que demostró Atlético Venezuela Muy no bajo. es el esperado, y creo que el hazmerreír del grupo A, el Carabobo Fútbol Club, 0 victorias, 6 empates, 10 derrotas. Habla mucho, y es un equipo que antes de todo, ese es el claro ejemplo de que la pandemia le pegó a los equipos, porque antes de todo este tema de la pandemia, la eliminación del torneo de enero y el comienzo del torneo de normalización, el Carabobo venía de ganar a Estudiantes de Mérida, estaba bien posicionado en la liga, Claro. Incluso estaba en fase previa de Libertadores, que perdió lamentablemente, pero eso hablaba del nivel que tenía en su momento, y se nota que le pegó bastante el tema pandemia. Así como hay equipos que le pegó negativamente, la pandemia también fue de impulso para el Deportivo Táchira, que es claro comandante del grupo B, porque si bien recordemos que en el primer torneo, el torneo que se realiza en enero, el Deportivo Táchira estaba en puestos de descenso, con un plantel muy corto porque se le fueron sus estrellas. Solamente quedaba el capitán Pérez Greco, se le fue Baker Velázquez, Baluarte en el arco de los aurinegros, se va al Caracas Fútbol Club, al eterno rival. Pero creo que el Deportivo Táchira se supo dar la talla y dar la cara como equipo grande que es, y gana el grupo B de una manera bastante merecida por el nivel de fútbol demostrado en las últimas Aunque fechas. a ti te duele admitirlo. Me duele admitirlo, pero a pesar de ser fanático del Caracas Fútbol Club, también soy fanático del buen fútbol, del fútbol venezolano, y cuando hay que admitir las cosas, Hay que admitirlas. Bueno, comenzando por el grupo B, como dije, Deportivo Táchira campeón de grupo. Segundo Caracas, un Caracas Fútbol Club que hablaremos un poco más adelante de su plantilla, pero en términos generales me terminó decepcionando como fanático y como fanático del fútbol también. Un Aragua que fue la bestia negra del Caracas Fútbol Club. Un Aragua con un juego bastante con proyección ofensiva, Sí. un juego muy vertical, sin miedo a que si pierden por goleada, pero si ganan no tienen nada que perder. Y Metropolitanos, que sigue dando de qué hablar en el fútbol venezolano, a pesar de ser A un mí me equipo. sorprendió junto a Gran Valencia, que a pesar de que Gran Valencia no tuvo un gran papel, sí le hizo bastante pelea a Táchira. A Táchira en el primer juego, En el primer juego le hizo bastante juego a Táchira. que lo termina empatando, ganando Táchira a última hora, pero no se desmerita el trabajo que hizo Exacto. Gran Valencia. Metropolitanos, como te dije, sigue dando la sorpresa en el fútbol venezolano, a pesar de ser un equipo que tiene muy poca historia. Va a Copa Sudamericana por primera vez, o sea, primera competición Estamos viendo muchas internacional primeras veces en este torneo. El Zamora que decepcionó a muchos, era su casa, no demostró el poderío que tiene en el su poderío plantilla. y el nivel que debería demostrar un Zamora, con José Manuel Rey al cargo del director técnico, el legendario José Manuel Rey, que tantas alegrías nos dio con nuestra Sí. selección, y a los fanáticos del Caracas también nos dio muchas alegrías. Gran Valencia Maracay, un equipo recién ascendido, que a pesar de estar sexto en la clasificación No decepcionó. no pasó Es desapercibido lo que en el esperábamos. torneo. Es lo que esperábamos, un equipo recién ascendido, sin embargo dio pelea. El Portuguesa, y por último el equipo que está metido en un tremendo problemón, el Monagas Sport Club. 10 jugadores al final del torneo de normalización terminaron contrato con el Monagas. El Monagas está desmantelado completamente, hundido en deudas, y vamos a ver qué espera el Monagas. Esto es lo malo de los equipos venezolanos, Sus que problemas se lo financieros. comen las deudas y desaparecen de un día para otro. Un histórico como es Monagas, que fue campeón hace algunos años, en 2017, Sí. representa a Venezuela en Copa Libertadores, y ahora Está último de grupo Exacto. sin 10 jugadores, con Maestrico fuera ya también. Creo que hay muchas cosas de que hablar. Pero, ¿qué te parece si, a pesar de haber ya hecho este análisis de las tablas, hablamos un poco de lo que fue el desarrollo del torneo? ¿Qué te pareció? Si tus expectativas eran bajas, ¿cómo terminaste al final del torneo? muy asombrado, bastante asombrado, porque el nivel que se fue, o sea, es como un efecto dominó, o sea, iba pequeño, más grande, hasta que llegó a la final, que la final sí no fue tan emocionante como esperábamos, pero toda la trama de la película llamada Fútbol nos dio bastante de qué hablar. De hecho, quedé sorprendido por el Caracas, porque el Caracas, una vez terminó su ¿cómo decirlo? Su Participación.
fantasía por Sudamérica. Esperamos muchísimo en la torneo. liga, esperamos bastante en la Liga Fútbol y fue todo lo contrario. Es como que al momento de dejar la Copa Sudamericana en manos de Vasco da Gama, se vio un bajón anímico, un bajón de nivel, que sí ganó varios partidos. Creo que el partido más significativo fue el 6-2 contra Gran Valencia, con 2 goles de Bonsu. Y El profesor Bonsu, yo. 2 goles de Bonsu, y eso habla bastante de que tiene, o sea, su mejor partido después de su eliminación en Copa Sudamericana fue contra un equipo recién ascendido. Claro. Ahora vámonos con mi equipo, con Estudiantes de Mérida. Bueno, es lo que esperaba. Estudiantes de Mérida no es un equipo que lucha cada año el campeonato, pero cuando lo hace con bastante valor y suda la camiseta. ¿Te sorprendió el campeonato del año anterior? Bastante, la verdad es que bastante triste con el campeonato que se llevó el Caracas. Pero viniéndonos a pues es lo que esperaba. Sin embargo, al final se supo enderezar. Pero también es que el problema de Estudiantes no es que no sepa jugar, porque es que Estudiantes tiene equipo, tiene plantilla y son puros merideños. Claro. Puros merideños, pura cantera. Él es pura cantera y se ha caracterizado con Edson Rivas, con la cantidad de ríos que tiene. Tiene muchísimos ríos, me sorprende. Y eso habla bastante de lo que viene siendo las inferiores. Y también que los reclutan de pueblitos, van a un pueblo, hacen un trabajo completo, claro. Y eso se les agradece y se le aplaude bastante a Estudiantes de Mérida. Se aprecia. Se aprecia bastante y es bueno para exportar jugadores, porque hay que estar claro que Mérida es un buen exportador de jugadores. No me sorprendió, no me decepcionó, pero sí me molestó el hecho de que muchos partidos se dejara quitar puntos. Partidos como contra Yaracuyano, partido contra, por ejemplo, Mineros, contra Deportivo de La Guaira. Son partidos que me molestaron porque estaban ganando y se lo remontaban. Claro. Se lo empataban. Un partido, por ejemplo, contra Mineros, ganando 3-1 y pidiendo la hora en el minuto 93. 3-2 al final. Bueno, me gusta bastante tu análisis y yo quiero entrar un poco con equipos como lo fue el campeón del grupo Deportivo La Guaira. Creo que merecido campeón del fútbol venezolano por lo que demostró de principio a fin. Creo que es la vista de perseverancia, porque si recordamos en el 2012-2013 el Real Sport dejó de existir y se creó el Deportivo La Guaira. Un año después quedó campeón de Copa Venezuela, claro. Y 7 años después campeón por primera vez. Bicampeón de Copa Venezuela 2014 y 2015 contra Trujillanos y Deportivo Lara. Y como te decía, un equipo que me gusta mucho el fútbol que juega, un equipo vertical pero que a la vez mantiene un bloque defensivo bastante unido. Un equipo que solamente perdió 3 partidos de 16, creo que habla mucho de lo que tiene para dar, no solo en el torneo local, sino esperemos que a nivel internacional también pueda ser así. Deportivo Lara también me gustó bastante lo que vi el Deportivo Lara. Bastante significativo. Creo que es uno de los equipos históricos y porque ha sido campeón en últimos años del torneo venezolano, y espero que siga así, porque de seguir así es un equipo a tomar en cuenta en torneos internacionales. Ojo con el Deportivo Lara en fase previa de Copa Libertadores, creo que es un equipo a tomar en cuenta. Creo que va bastante peleado. Y creo que va a hacer un mejor papel que el mismo Caracas en Copa Libertadores. Exacto. Academia Puerto Cabello con la grata sorpresa y el regreso de ese jovencito Matías Lacaba. 6 goles en el torneo normalización. Un jovencito que jugó el sudamericano en Colombia hace poco, que no demostró mucho en ese sudamericano, pero aquí en la liga venezolana se comió la liga y creo que está haciendo un nombre aquí en la liga. Y está usando esta liga como vitrina, que es lo importante. Ojalá también tenga vitrina en Copa Sudamericana. Sí. Y también me gustaría hablar mucho de lo que fue Yaracuyano, un equipo que me enamoró en lo que fue esta primera fase del torneo de normalización. Un equipo que iba bastante sólido, un equipo sin miedo a perder, un equipo que si se iba goleado no importaba, pero si luchaba y competía se llevaba algo, se iba satisfecho. Y creo que eso lo vimos en las primeras jornadas. Un equipo que arrancó con 3 victorias, y creo que eso habla mucho de lo que fue Yaracuyano en este torneo, porque teníamos tiempo sin ver, como te dije, un recién ascendido de esta manera, dando pelea, y eso es bastante grato de ver en este tipo de torneos y en el torneo venezolano. Y por último, del grupo A me gustaría resaltar a Trujillanos, porque Trujillanos, como te dije al principio, tiene muchas deudas, un equipo plagado de deudas, donde se le deben meses de contrato a los jugadores, técnico. Hasta el año pasado se estimaba que este año iba a desaparecer el Trujillano, cosa que no fue así, menos mal.
Pero como te dije, un equipo que siempre que salía a la cancha lo daba todo por el todo, por sostener un empate, una victoria, y estuvo a punto de meterse al menos en Copa Sudamericana, no le alcanzó, quedó séptimo con 18 puntos, como vemos el que se mete en Copa Sudamericana es Mineros con 24, estuvieron bastante cerca en cuanto a resultados directos. Ese Mineros en Sudamericana me gusta mucho. ¿Te llama la atención? Bueno, hay que ponerle el ojo a ver qué tal se va con el trabajo previo de Richard Paz y ahora con Bielma. Y bueno, este es el grupo A. Quiero hablar ahora, si me permites, del tiempo, disculpa lo mucho que me he largado de Caracas, de mi equipo. Aquí estamos para eso, aquí estamos para desquitarnos. Quiero hablar un poco del Caracas, un equipo que se reforzó a principios de año. Jairo Otero, José Bonzú, Alexis Blanco, Baker Velázquez, el Kaki Rivero, Echeverría, que está haciendo un buen trabajo. Jorge Echeverría, y creo que no fue lo que esperábamos del Caracas en este torneo. Creo que en general. Se inició bien en este torneo, o sea, aplastante el Caracas completamente. Se veían errores, se vio error contra el Zamora, contra Metropolitano se vieron errores, contra Gran Valencia, Portugués y Monaga se vieron errores, pero se iban ganando los partidos, que eran lo importante. Se ven errores, pero si sigues ganando, se pueden ir corrigiendo durante la marcha. Pero el problema está cuando empiezas a empatar, empiezas a perder puntos, pierdes puntos contra Aragua, y creo que ahí es el declive de lo que viene a ser Caracas en los últimos partidos, en el torneo normalización, porque recordemos un error de Guarirapa. En el primer gol, el único gol de Aragua, y Caracas no sabe qué hacer en ese partido y se vuelve loco y termina perdiendo 1-0. Y Caracas tampoco demostró en el primer clásico contra Táchira, 1-1, un gol al final de Diego Cío, contrarrestando el buen partido, un partido completo que había hecho Deportivo Táchira a pesar de sufrir una expulsión. Y creo que decepcionante, ¿no? Bastante decepcionante. Todos esperábamos muchísimo de Caracas, un equipo con historia, con bastante peso, y como te dije al principio del video, esperábamos que al momento de que quedara eliminado de competencias internacionales iba a enfocarse directamente en la Liga Fútbol, cosa que fue así, pero esos errores que se vio partido tras partido no lo supo remendar, y eso le pasó factura, como Aragua, por ejemplo, ese 1-0 tan doloroso. En la misma derrota contra Metropolitano, que le cuesta el liderato del grupo, 2-1. Te descuidas en 2 momentos, menos de 2 minutos, 2 goles Metropolitanos, no sabes qué hacer, te va 2-1 al descanso, y después ese error tan característico de Caracas, lo que fue en este torneo, fallar todas las ocasiones que tiene. Tiene bastante. Caracas fue un equipo que generó bastante peligro, pero creo que a partir no concretaba los goles, y a pesar de ser un equipo con récord positivo en goles, y en cuanto a goles en contra se refiere, Caracas pudo haber metido al menos 20 goles más con la cantidad de ocasiones que tuvo. Alexis Blanco falló mucho, Anderson Contreras falló muchísimo, no se vio el Anderson Contreras de la Copa Libertadores, de lo que fue esos 2 partidos, los 2 primeros partidos de Copa Libertadores. Bonzú tampoco está en su mejor momento. Bonzú explota al final contra Gran Valencia del torneo, que mete el doblete contra Gran Valencia, y creo que ese es el despertar de Bonzú. Yo a Bonzú le doy al menos una temporada más aquí en el Caracas, a ver si sigue demostrando. Si no, muchas gracias por todo, pero hay que darle espacio a otros. A los juveniles. Tiene bastantes juveniles buenos en Caracas. Y creo que un punto de inflexión en Caracas es la lesión de Saúl Guarirapa en ese clásico contra Deportivo Táchira, porque se lesiona a Saúl Guarirapa, un hombre que en partidos anteriores tenía que hacer 2 asistencias, un gol. O sea, influye en 3 goles directamente en un partido, y de un momento a otro te desaparece, y tu recambio es Bonzú. Jugadores no tan posicionales. No tan posicionales como lo era Guarirapa. Guarirapa con una zancada increíble, con recursos técnicos muy buenos, una pegada excepcional, pero que al momento de irse por lesión afecta mucho a lo que viene siendo el colectivo del Caracas, y no se ve lo que veíamos al principio del Caracas. Caracas que se va a quitar el primer puesto del grupo a las últimas jornadas, empata otra vez con su verdugo Aragua. Sus últimos 3 partidos fueron los que le quitaron las aspiraciones, las 3 finales, y las 3 finales que debía ganar, y no lo hizo. Creo que, con el respeto de todos los equipos, creo que este es el torneo donde el Caracas debía demostrar más. Este era el torneo más fácil de los últimos años. Por supuesto. El Caracas tenía que dar muchísimo y hacer valer el nombre que tiene. El nombre de la institución, y hacer valer de que es el equipo más grande de Venezuela con respecto al Táchira, Zamora. Hay que ser sinceros, es el equipo más estable económica y deportivamente. Exacto. El equipo es más estable dirigencialmente y futbolísticamente también, no hay duda de eso. Y creo que debería haber hecho valer su nombre en este torneo. Pero bueno,
empate contra Aragua y hasta ahí llegaron las aspiraciones. aspiraciones del Caracas y queda campeón Táchira del grupo. Como te dije, un Aragua me gustó mucho por su juego vertical. ¿Qué opinas tú del Aragua? El Aragua sí tiene bastante juego. También él clasificó a Sudamericana. La verdad es que espero bastante en Sudamericana. Los equipos venezolanos que clasificaron a Sudamericana tienen bastante proyección. Y si se proponen de aquí a marzo, que más o menos estaría comenzando la próxima fase previa a la Sudamericana, tienen bastante material para luchar. Y mi decepción de este grupo fue Zamora por lo que demostró, y como dije anteriormente, la decepción no engranó José Manuel Rey con el grupo. Y Zamora tiene bastante poderío en ataque, pero así como tiene bastante poderío en ataque, su mayor déficit es en la defensa. Por supuesto. Y bueno, cerrando ya con esta fase de grupos, como dijimos, Deportivo La Guaira campeón del grupo A, Táchira campeón del grupo B, Caracas a fase previa a Libertadores, Lara también, Puerto Cabello y Mineros a Sudamericana, y aquí Aragua y Metropolitana. Sí. Ya los cupos internacionales están listos. Recordemos que en este torneo no hay descenso, o sea, se mantienen los mismos equipos para el próximo torneo, pero sí hay ascenso, y de eso hablaremos un poco más adelante. Bastante sorpresivo Para muchos. Creo que vamos a ver a Angelo cuando comience la universidad. ¿Qué te parece si nos enfocamos un poco en lo que fueron los dos campeones de grupo? ¿Cómo llegaron a la gran final? La gran final por la estrella. Comencemos por Táchira, por Juan. Por Juan. Estoy seguro que si Juan estuviera aquí estuviera bastante emocionado, pero a la vez molesto por lo que fue esa final. Un juego bastante bueno el del Táchira, con un Pérez Greco liderando el medio campo. El Pérez Greco quizás no es esa figura, no es una vaca sagrada cualquiera. No solamente te aporta juego, quizás no es tan vertical, te aporta juego, te da bastante resistencia en el medio campo, y también tiene una figura, tiene un nombre hecho en la institución aurinegra, y eso es bastante significativo. Un Contreras en el arco bastante sólido, se vio en la final. Joel Gratelol, que por cosas no pudo participar. Claro. Y también nombrar se me dan los nombres de la defensa. Foglia, Carlos Vivas, Pablo Camacho y Nicol Contreras. Esos mismos. También quiero nombrar a Jacobo Cufati, que tengo años que no lo veo en ningún partido desde su lesión contra Argentina en la selección. No tuvo un buen paso en el exterior, volvió a Venezuela. Venía de Chile. Exacto. Regresó al fútbol venezolano después de su estadía en Chile, en una estadía muy corta. No demostró nada. Pero aquí en Venezuela se está haciendo ese nombre que quizás en su momento no se pudo dar. Y bueno, ese nombre le está valiendo una final en la Liga Fútbol. Yo creo que Jacobo Cufati es un jugador al que le tengo un poco de cariño, a pesar de ser del Deportivo Táchira, por lo que fue esa lesión tan infortuita en su explosión en el Zamora. Y su lesión infortuita en ese debut de selección contra Argentina. Creo que no se lo merecía. Entra ahí a los 2 minutos, se lesiona, entra Jonathan del Valle en su lugar. Y me alegra mucho por él, que a pesar de todo pueda ir recuperando su nivel, y creo que la vida y el fútbol le dio su revancha en ese partido 5-0 contra Bolivia, sí, aquí en el Monumental de Maturín. Mete gol a los pocos minutos de juego y creo asistencia también. Y creo que eso fue su recompensa, y espero que muy pronto volvamos a ver esa versión del Jacobo Cufati del 2016-2015, de ese que a pesar era un jugador explosivo. Sigue siendo explosivo, pues se ve bastante vertical en la final contra el Deportivo La Guaira. Un Deportivo Táchira que demostró su poderío en el torneo en las últimas 3 jornadas, en las que tenía que ganar sí o sí para optar por ese primer puesto, que era de Caracas. Y a diferencia de lo que hizo Caracas, Táchira sacó el nombre de la institución adelante, puso el nombre de la institución, la historia, que las 8 copas, las 8 ligas que tiene el Táchira no las tiene cualquiera, y creo que sacó adelante ese nombre y supo jugar como un grande de Venezuela, como lo es el Deportivo Táchira. Gana 3-0 sus últimos 2 juegos contra Gran Valencia, una exhibición de fútbol total por parte del bastante verticalidad el Deportivo Táchira. Y creo que bastante merecido, siendo yo del lado de Caracas, pero poniéndome imparcial, bastante merecido el campeonato del Táchira por sus antecedentes y por su actualidad. Creo que mereció campeón. Creo que es una recompensa para lo que fue el inicio del año. El inicio del año. ¿De qué manera podemos decirlo? Pagó lo mal que hizo al principio de año.
Y hablando un poco de Deportivo La Guaira, un equipo que también peleó hasta el final su primer puesto con Deportivo Lara. Creo que es lo que esperábamos de un equipo bien armado, no solamente está engranado con piezas ya de nombre en el fútbol venezolano, Claro. como Martín García, el argentino, y el delantero, el que hizo el gol, Charly Ortiz. Golazo, porque a pesar de que la defensa del Táchira estaba quebrada totalmente. fue un golazo. No cualquiera te puede Dar esa controlar con el definición. pecho, y con un Contreras bastante sólido definirle así es bastante significativo. Incluso el mismo Charles Ortiz lo dijo en el partido, ya cuando el partido terminó, celebrando con sus compañeros y entre lágrimas, porque es el primer campeonato de la Liga Fútbol para el Deportivo La Guaira. Él lo dijo, este equipo está bastante consolidado por las piezas, por las vacas sagradas, palabras mías, por las vacas sagradas, como lo son Martín García y el mismo Ortiz, y los jóvenes que vienen de otros equipos, De las inferiores también. muchos merideños, porque es que, como dije al principio, Mérida es un gran exportador de jugadores para la liga. Deportivo La Guaira pelea su grupo con el Deportivo Lara, 31 puntos para La Guaira, 30 para Lara. Y bastante parecido a lo que fue el grupo B. Creo que los dos se merecían estar donde estuvieron. Y sin duda alguna una final que muchos esperábamos. Sí. ¿Qué opinas del partido, de esa final, con un Táchira que salió con Contreras en el arco, Pablo Camacho por el lateral izquierdo, el jovencito Carlos Vivas por primer central, Nicolás Foglia, el argentino, por segundo central, y Nicol Contreras en la línea jugaron con un 4-4-2 en la línea de volantes? David Salzman, Jefferson Velasco, Carlos Armeño, que es un jugador que me gusta bastante su desempeño ofensivo, porque es un volante mixto que te cumple labores defensivas y labores ofensivas. Creo que se ve bastante en el juego de Táchira. Y un Gerson Chacón, un jovencito de 17 años que tiene que cumplir la regla, porque aquí es Carlos Vives y Gerson Chacón. Sí. Y creo que un jugador con mucha proyección, al igual que lo son Saúl Guarirapa en el Caracas, Gerson Chacón en el Táchira, y creo que por eso se ha ganado la titularidad. Sí. A pesar de la regla de los dos jovencitos, Tiene su puesto ganado. Tiene su puesto ganado Gerson Chacón, un jovencito de 17 años y un hombre a tomar en cuenta. Angarita y Pérez Greco en la delantera. Pérez Greco de toda la vida, el capitán del Táchira, y Angarita, un jugador que tuvo bastantes ocasiones en la final. Creo que de hecho pusieron a trabajar bastante a Olse, bastante. En el primer tiempo contabilicé 2 disparos de Angarita. Y Angarita falló una que increíble. Nadie sabe cómo falló ese tiro al frente al arco. Pero Olse quizás no tuvo tanto trabajo, como lo pero tuvo Contreras. El dominio que tuvo el Táchira en el primer tiempo es bastante significativo. El gol del Deportivo La Guaira vino de un cabezazo imparable, una palomita que difícilmente se puede repetir por parte de Martín García. Y bueno, o sea, el partido tiene un antes y un después. Al momento del gol comienza la lluvia de ataques por parte del Táchira, un ida y vuelta bastante. Esos son los 10 minutos más importantes de todo el partido, claro. Y lo digo abiertamente, los 10 minutos más importantes son desde el momento del gol, que es al 35, hasta el 45, que acaba el primer tiempo. Bastante bueno el primer tiempo del Táchira, a pesar de irse abajo 1-0. Y recordemos que en el Deportivo La Guaira estaba Carlos Holces, que regresaba de la sesión de Racing, que sí. El club argentino, la ficha era de $675,000. El club argentino se hace con los servicios de Carlos Holces, regresa al Deportivo La Guaira. Recordemos ese Carlos Holces en el Sudamericano, en el hexagonal, que a pesar de todo dio una buena exhibición en ese torneo, a pesar de sus fallos. Y aquí tenemos a Jan Arambuz, que forma parte de los jovencitos que tienen que estar en el once inicial. La Mantilla, Silva, Martín García, el lateral izquierdo del Deportivo La Guaira, Marín, Ángelo Peña, Andrés Flores y Cumaná, Aquiles Ocanto y Charles Ortiz, dos baluartes en lo que fue el Deportivo La Guaira en el desarrollo de este torneo. El Deportivo La Guaira campeón, como tú bien dices. Y mi opinión del partido fue que un primer tiempo bastante lleno de muchas ocasiones, y sin duda alguna José Contreras, un arquero a tomar en cuenta en el fútbol. Tuvo muy buenas atajadas. Si no fuera por José Contreras, el partido terminaba en goleado 4-0 seguro. Y un Angarita por parte del Deportivo Táchira, que perdonó mucho a Carlos Holces. El Táchira tuvo el error bastante predominante de no saber ese último toque.
porque triangulaba bastante bien, bastante triangulación. Le falta el último pase. Incluso fue por la parte de Angarita donde la mayor triangulación se vio, pero el último pase no se dio y cuando Angarita la tenía al frente no podía concretar como quería. O no tocaba con Pérez Greco, Exacto. o definía mal, no tomaba las decisiones correctas del Táchira, y creo que eso se vio al final en el resultado. Exacto. Como te dice, un primer tiempo bastante marcado por las atajadas de José Contreras, el gol al 35-40, en algunos de esos minutos, el 40 sí, por parte de Martín García, y creo que la pelota detenía vuelve a destrabar un partido de la Liga Venezolana, y creo que esa es la llave secreta de los equipos del fútbol, porque un balón parado te cambia un resultado de un partido, porque un partido que no encuentras manera de tocar por abajo, de un disparo desde fuera del arco, un balón parado te cambia el rumbo de un partido de un momento a otro, y ahí empezamos a ver un Deportivo La Guaira un poco más volcado al ataque, porque con el resultado a tu favor puedes esperar cualquier cosa. sin descuidar la defensa. No lo descuidó en ningún momento, a pesar de ir ganando o empatando, no descuidó la defensa en ningún momento. Un segundo tiempo en el que se vio un Táchira que se le venía la hora encima, que ya se sentía que estaba fuera de la estrella, otra vez los fantasmas de diciembre de 2019 con Caracas, y ya al minuto 70 Táchira con todos sus jugadores arriba, saque de banda por parte del Deportivo La Guaira, dos toquecitos y un toque por arriba de toda la defensa de Táchira que estaba completamente quebrada. Un gol de pecho por parte de Charles Ortiz. Charles Ortiz bastante bueno, y se va solo contra José Contreras, no llegan los dos centrales, y una definición. Eso también habla de lo desesperado que estaba Deportivo Táchira de hacer un gol, porque los dos laterales, o sea, el central izquierdo y el lateral izquierdo estaban por encima de la línea del medio campo, mientras que los otros dos estaban defendiendo el saque de banda. O sea, quedó solito, quedó totalmente solo. Un gol de 9 que tanto le gusta a esos 9, solamente definir solo frente al arquero, y creo que una definición excelsa por parte de Charles Ortiz, de saque de banda de campo contrario, sí. Y meter un gol de esa magnitud por errores en la defensa, desesperación del Deportivo Táchira. Sí, pudieron haber venido más por parte del Deportivo La Guaira. Por esa misma cuestión de que del Deportivo Táchira se fue totalmente a la ofensiva, y después de ese gol, Deportivo La Guaira calmado, tocando en campo propio, dejando a Deportivo Táchira crear ocasiones que, como tú dijiste, se vio que no tuvo ese dominio al final de la jugada, no concretar esa jugada con Pérez Greco, no concretar ese último toque, como tú muy bien dices. Y 2-0 para Deportivo La Guaira, justo campeón de la Liga Venezolana, y así terminaba nuestro torneo venezolano, un Deportivo La Guaira campeón por primera vez. Bastante buenas sensaciones a pesar de las pocas expectativas que teníamos al principio. En general yo le doy un 8 de 10 por todo lo que aconteció durante el torneo, pero en cuanto a nivel fútbol, si nos enfocamos en lo futbolístico, en ese nivel, le doy un 8 de 10. Si nos expandimos un poco más y vamos a los problemas que tuvo el torneo, yo le pongo un 7 de 10. 7 de 10. ¿Y qué te parece si hablamos de esos problemas? Comenzando por la ruptura de la burbuja. La ruptura de la burbuja, que ponemos en contexto a todos los que no saben del problema. Caracas tiene que ir a jugar el partido internacional, sí, de Copa Libertadores contra Boca Juniors. Boca Juniors en la Bombonera, último partido, se juega la clasificación del grupo. Deportivo Táchira, un Caracas Fútbol Club que necesitaba ganar sí o sí para la clasificación del grupo. Deportivo Táchira aquí en Venezuela cumpliendo con las supuestas normas o protocolos sanitarios, y llega el día del partido contra el Caracas, es el de la ida, en 1-1, y horas antes del partido, era a las 8, el partido se retrasó 45 minutos por el problema de que las PCR de Táchira no habían llegado, y algunas eran positivas. Entonces Caracas se negaba completamente a saltar al campo hasta que las PCR estuvieran en norma, porque recordemos que a pesar de que las PCR sean negativas, tienen que pasar a la legalización de la Federación Venezolana de Fútbol. Y eso es un proceso, en cuanto médico, ese proceso llega hasta Caracas. Entonces una situación que retrasó mucho el partido, y al final Táchira termina con medio plantel contagiado y no puede jugar con los titulares en el primer juego contra Caracas. Termina 1-1, pero como te dije, la decepción de Caracas, un Táchira que supo guerrear a pesar de todo, pero se rompió la burbuja, se rompieron los protocolos sanitarios, porque se dice, hay rumores de que muchos jugadores se fueron de fiesta días anteriores. Bastante. Se fueron del hotel de concentración, no cumplieron con los... Ahí es donde
recae el tema que siempre mencionamos por parte de los jugadores venezolanos. La madurez de los su jugadores madurez. venezolanos. Tienen que enfocarse y muchos jugadores, incluso el ya veterano Martín García, él lo dijo, él se separó de su familia 2 meses, un argentino aquí en Venezuela, jugando en el Deportivo de La Guaira, se separó de su familia 2 meses, su familia en Caracas, y cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo todas las órdenes que le daba el Ejecutivo Nacional, todas las órdenes que le daba la Federación, la Liga Fútbol también, y con tal de quedar campeón, y así fue. Es que eso habla de la madurez no solo de un extranjero, sino de lo que vendría siendo la institución de Deportivo La Guaira, Exacto. porque exigen a sus jugadores que cumplan con los controles sanitarios y entidades como Deportivo Táchira o Caracas que creen que sí son, pero deberían mantener los pies en la tierra. Deberían Deberían de dar el ejemplo, porque son los equipos más grandes de Venezuela. Entonces se van de fiesta, ponen en riesgo la continuidad de un torneo que tanto esfuerzo dio para que dolores de cabeza para que se llevara a cabo, la suspensión de uno, la reanudación de otro, las burbujas. Entonces poner en riesgo ese torneo creo que no era lo conveniente y creo que debieron pensar de otra manera. Y se rompe la burbuja, se aíslan a los jugadores y existen otros problemas de este torneo, como lo son la falta de luz en los estadios. En el partido de Monagas, si no me equivoco. En casi todos los partidos. Sí. Incluso en la misma final podemos percatarnos que para que haya electricidad como tal, tuvieron que quitar la luz de los alrededores. Y podemos percatarnos porque al momento de la cámara ir pasando, se veían los edificios de atrás. Y en los edificios de atrás no había absolutamente nada de luz. Entonces creo que un tema que nos afecta a todos los venezolanos y también afecta al fútbol venezolano. Emocionalmente. Recordemos que Caracas se jugaba una final contra Aragua Fútbol Club. El partido era a las 5 de la tarde, se suspende el juego porque se va la luz en la Carolina. Se tiene que jugar los últimos 15 minutos del juego al día siguiente. Termina quedando 0-0, pero creo que eso afecta mentalmente la disposición táctica de un equipo y a los mismos jugadores. Y creo que si queremos tener un torneo de primer nivel, las condiciones o servicios básicos tienen que ser de primer nivel. Y por último, los problemas económicos en cuanto a los clubes, como hablamos. Y no solo es el caso de Trujillanos, porque Trujillanos es el ejemplo que jugó la liga, porque hay otros que no jugaron, como son el caso del ALA y el caso de Zulia. El ALA desaparecido, que ya no existe el ALA porque hay una fusión de Bolívar Fútbol Club que compró el puesto del ALA en primera división. Pero a pesar de que no haya equipos en primera división como tú dices, como Lala y Zulia, creo que hay otros que están en primera división, pero que las protestas no se pueden hacer a voz populi porque acarrean sanciones para los jugadores, pueden meter problemas a los jugadores por parte de la federación. Atlético Venezuela es un caso, un equipo plagado de deudas, de eso estoy seguro porque he visto varias declaraciones de jugadores en privado. Y han afirmado que llevan meses sin cobrar ni un solo bolívar, ni un solo dólar. Y ¿qué podemos esperar de equipos como Yaracuyano, recién ascendido, Gran Valencia? O sea, equipos venezolanos por amor al fútbol, por amor al fútbol. Y eso está en el ejemplo de Trujillano, como lo he nombrado a lo largo del video. Un equipo que por amor al fútbol saltaba al terreno de juego todos los días a luchar por una clasificación. Y entrenaba, incluso no tenían una sede como tal para entrenar. Los jugadores pagaban de su bolsillo un campo de entrenamiento propio. Entonces eso habla del amor que hay aquí en Venezuela. Entonces creo que hay material con que construir una liga más competitiva, pero creo que si no se empieza a trabajar desde las oficinas, no vamos a tener un torneo nunca a un nivel como el de lo puede ser Brasil o Argentina. Creo que necesitamos trabajar tanto económicamente, futbolísticamente, gerencialmente hablando. Creo que hay muchas cosas cambiar que la mejorar mentalidad también que tenemos en ciertos aspectos. Pero sin duda alguna muchos problemas económicos afectan al fútbol venezolano y creo que eso es un tema que hay que ponerle la lupa porque tarde o temprano hasta las mismas instituciones más estables como son Caracas y Táchira se van a ver afectadas por la economía del país. De hecho, instituciones como Caracas se mantienen bastante en pie por las transacciones que hacen con jugadores. Y por su entrada casi que anualmente a competencias internacionales. Porque utilizan esas competencias internacionales como vitrina para jugadores, lo que hace que de alguna otra manera al final de temporada puedan venderlos por un buen precio, más el dinero que obtienes al entrar a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Eso era un envión económico al club, pero si seguimos así como vamos en un momento muy malas gestiones, corrupción, que eso ya es tema de muy delicado. El amaño de partidos que también existe aquí en Venezuela. Creo que si seguimos así un momento u otro nuestra liga va a desaparecer por problemas económicos. Los equipos van a seguir en decadencia y
va a llegar un momento donde no vamos a tener fútbol por estos problemas. Pero dejando a un lado todo este tema tan triste, hablemos para ir finalizando este video de las estadísticas que nos dejó este torneo. Un Atlético de Venezuela que, a pesar de ser séptimo, de ser octavo en su grupo, tuvo al goleador del torneo, que es Eder Farías, con 8 goles. Sí. Richard Blanco, el avioncito, que sigue vigente, 35 años, Mineros de Guayana, sigue anotando goles, 8 goles. José Rivas, otro de los Rivas los Rivas Estudiantes que tanto tiene Estudiantes, 7 goles. Y Aquiles Ocanto, del Deportivo La Guaira, 7 goles. Y creo que eso muestra por qué Deportivo La Guaira es campeón. Y del grupo B, ya que no hay la misma cantidad de partidos, porque no hay la misma cantidad de equipos, recordemos, 16 partidos en el grupo A, 14 en el grupo B. Joel Infante con 6 goles de Gran Valencia Maracay, a pesar de que Gran Valencia eso no... habla del envión y todo lo que viene siendo Gran Valencia colectivamente hablando. Daniel Pérez, 5 goles por parte de Metropolitanos, un Metropolitanos que, como hablamos, bastante sorpresivo. Y Alexis el Pampa Blanco, el hombre gol del Caracas, el oso, que creo que le doy un añito más aquí en Caracas por el cariño que se ha ganado de la afición, porque sus goles han caído en momentos importantes. Sí. Y 4 goles para él. En las asistencias muy pocas. El fútbol venezolano se distingue más por la individualidad, por las individuales, por los errores también. Entonces, un empate en el primer lugar entre Nelson Pérez, Carlos Romo y Charles Ortiz de La Guaira, con 2 asistencias. Y por parte en el grupo A, Edgar Castellanos y Clisman Yendis del Monagas y Gran Valencia. Creo que el jugador del Monagas es Clisman Yendis con 2 y el de Gran Valencia con 1, que es Edgar Castellano. Y creo que eso habla de lo que fue el grupo E, al igual que el grupo A. Más corto, menos individualidades que juego colectivo. Exacto. Muy pocas. Guarirapa también entraría aquí, pero no pudo completar el grupo B por la lesión. Y creo que, ya dejando de un lado todo este tema de estadística, creo que el video ya hasta aquí ha llegado. Hemos hablado, pero vamos a mencionar a los ascendidos. Creo que primero el Bolívar Fútbol Club, que es uno de los equipos vigentes, como te dije, de Lara. Exacto. Y el ascendido de tanto creo que nos sorprendió a propios extraños, el primer campeón del fútbol venezolano, que es la Universidad Central de Venezuela. Ascendido, va a jugar primera división el año que viene. ¿Qué esperas tú de la Universidad Central? Es que espero bastante, porque jamás he visto jugar a la Central, jamás. ¿Qué puedes esperar tú que vas a estudiar en la Central? Bueno, yo espero que representen lo que es la Central, la mejor universidad del país. Espero que sea el mejor equipo del país. Y bueno, a ver qué tal su travesía por primera división. Después de tantos años, ser el primer campeón del fútbol venezolano y por fin regresar a primera división. Va a ser campeón de Libertadores. Esperemos. Bueno, dame tu opinión final para cerrar ya este video. La verdad, bueno, comenzando por el tema futbolístico, los equipos demostraron el máximo. Dieron el todo por el todo, a pesar de las adversidades, dejando su familia de lado, dejando los prejuicios, que eso es muy importante, dejando ciertos vicios como lo del Táchira con la ruptura de la burbuja, dejaron sus ciertos vicios culturales, los dejaron de lado. Lo que representa al venezolano culturalmente hablando. Lo dejaron de lado con tal de llevar un torneo casi a la perfección. Si no hubiese sido por la ruptura de la burbuja, hubiese sido casi a la problemas de luz. Los problemas de luz también. La verdad es que estoy bastante conmovido por todo lo que se vio en el fútbol, por las sorpresas que dieron los equipos ascendidos, por la entrada de equipos que no esperábamos a competencias internacionales, claro. Por la entrada de Lara. Lara creo que es junto con Mineros por su propuesta de juego, con Bielma, creo que Lara es uno de los que más se espera en el próximo torneo de 2021. Claro. Y pues en el tema dirigencial, sinceramente no tengo mucho que decir, es lo mismo que hemos estado reiterando en los últimos 2 videos. Y creo que es lo que más significa, que los jugadores se enfoquen en jugar, los de la dirigencia se enfoquen en llevar una buena gestión de sus equipos para que el fútbol venezolano no recaiga y no decaiga más de lo que ha estado, porque el fútbol venezolano está paralizado desde los 90, no ha crecido, no ha evolucionado, y eso se está viendo en estos momentos por el tema de la pandemia. Creo que la pandemia le abrió los ojos a todo el mundo en todos los aspectos, y creo que eso es lo más importante. Bueno, concuerdo contigo, un torneo del que no esperaba mucho y nos dio una grata sorpresa a todos. Sí. Un torneo que desde lo futbolísticamente hablando nos dio muchas alegrías a los fanáticos del fútbol venezolano y del fútbol en general.
sorpresas de equipos como Yaracuyanos, Aragua Fútbol Club, que fue nuestro verdugo en el grupo B, la recuperación del Táchira en relación a lo que fue el inicio de año para ellos, un Deportivo Lara que me gusta bastante el proyecto deportivo que tiene, un Mineros que va en ascenso, un Estudiantes que tiene que mejorar muchas cosas, y un Deportivo La Guaira campeón que sin duda alguna se lo merece completamente, y estamos orgullosos de lo que se ha convertido en la institución de Deportivo La Ha Guaira. crecido bastante en los últimos 7 años. Ya tienen su palmarés 2 Copas Venezuela y ahora una primera En división. apenas 7 años de historia. En apenas 7 años de historia, es así. Creo que hay que trabajar mucho en nuestro fútbol venezolano porque es la base de nuestra selección. Trabajo con trabajo se paga, dan los buenos resultados, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir trabajando poco a poco para poder de alguna u otra manera hacer esa selección que tanto queremos, porque hemos visto que hemos tenido jugadores como Gianfranco Fuentes, Oscar Conde, José Contreras, Anderson Contreras llamados a la selección de Gerson Chacón, que han tenido llamadas a la selección, y que si seguimos esforzándonos en la manera, llevando torneos tan buenos, en algún momento u otro el fútbol venezolano va a volver a ser la base de la selección, que va a dar sus frutos. Y va a dar sus frutos, exportando jugadores al exterior y usando las copas internacionales de aquí de Sudamérica como vitrina para poder tener jugadores aquí también, como el caso de Jefferson Soteldo en el Santos, sí, Sabarino en el Atlético Mineiro, Otero en el Corinthians. Y creo que lo importante es trabajar en la base, las inferiores del fútbol venezolano, la sub-20, la sub-18, las ligas hasta la menor, la Compotica, que es como se conoce. Y creo que eso es lo importante, ir trabajando poco a poco, con esfuerzo, con mucha mano buena, con la mano en el corazón, y que para que todos los amantes del fútbol venezolano tengamos una alegría a largo o corto plazo. Y que se animen de ver los juegos, porque a pesar de todo uno puede decir que el fútbol venezolano no es tan llamativo. El fútbol venezolano es llamativo para el que tenga ojos para verlo, claro, porque tiene bastante sorpresa, y este torneo de normalización 2020 por el tema de la pandemia no es la excepción. Creo que hay que darle una oportunidad al fútbol venezolano, que se ha ido convirtiendo en el deporte estrella de Venezuela según el paso del tiempo, y que aquel que no le ha dado la oportunidad, que es amante del fútbol, de no ver el fútbol venezolano, que lo haga, porque sin duda alguna va a tener una sorpresa muy, muy grata. Sin más nada que decir, quiero darle las gracias otra vez a Jesús por acompañarme. Sin duda, como te dije en el video anterior, estas charlas de fútbol siempre se agradecen. Drenan todo lo que llevamos adentro, todos los errores, los dolores de cabeza, las canas verdes que nos sacan los equipos. Aquí lo podemos expulsar de una vez por todas, de libre albedrío. Y creo que estamos hablando también por parte de Juan, que espero en serio que se mejore. Como te iba a decir, espero en el próximo episodio ver a Juan aquí de nuevo con nosotros compartiendo. Un saludo a la distancia, estoy seguro que hablo por Jesús y por mí. Y un saludo a todos ustedes que siguen ahí detrás de la pantalla apoyándonos, dándonos su cariño, sus buenos deseos, sus buenas vibras. Y bueno, este fue el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden que si existe alguna duda, la respuesta siempre está en el bar. Hasta luego. Muchas gracias.